Buenas, seguimos con preguntas sobre la unidad 1, que trata sobre el ciclo celular. Y en este caso, la pregunta 4 nos plantea que, además de las 4 fases del ciclo celular mitótico, que ya hemos visto, las células pueden permanecer funcionalmente activas, pero no dividirse, para lo cual se utiliza el término G0 o estado de reposo. En un organismo pluricelular, este estado presenta como características principales, y acá vienen las opciones. Opción A es irreversible, o sea que la célula no podrá volver a G1 para reiniciar el ciclo de división. Opción B es raro, ya que la mayoría de las células se dividen permanentemente. Opción C depende de la ausencia de señales externas de proliferación. O opción D, su duración es independiente del tipo celular o tejido. Y si vemos algún repaso del teórico sobre este tema, lo que nos encontramos justamente es que al ciclo celular que ya conocemos, con sus 4 fases, G1, S, G2 y M, existe como un camino de salida que es justamente la quiescencia o el estado de reposo, en el que la célula no está atravesando ninguna de estas etapas del ciclo celular. Es decir, va a estar activa, va a estar ejerciendo su función, pero probablemente no se vaya a replicar o no en el corto plazo al menos, ¿no? Y eso está un poco representado en la caricatura esta, que es como una célula un poco jubilada o de vacaciones. Esto es así en cuanto a su división celular, pero no en cuanto a las funciones que está ejerciendo, ¿ah? Y si pensamos, muchas de las células de nuestro organismo probablemente las encontremos en este estado de quiescencia, ¿no? Más allá de que eventualmente puedan replicarse, en general las células más diferenciadas, las que son más especializadas en una función, estoy pensando por ejemplo en las neuronas, en las células musculares, ese tipo de células, en general están en un estado de quiescencia respecto a la replicación. Están obviamente ejerciendo un montón de funciones, haciendo un montón de actividades celulares, sintetizando proteínas, secretando productos, etcétera, pero en general no observamos que estén replicándose ni que estén haciendo ninguna de las etapas que son características del ciclo celular que habíamos visto. ¿Tá? Entonces está ese estado de reposo y de quiescencia que no es para nada raro, o sea, vamos a encontrar muchos tipos celulares en un organismo pluricelular que pueden estar en este estado de quiescencia. ¿Tá? Otra cosa que se vio en el teórico y que tiene que ver con esto es que existen señales externas a la célula que funcionan como interruptores o como avisos de, bueno, tenés que replicarte o no tenés que replicarte. En general se les llaman mitógenos, como que generan la mitosis, ¿no? Y son un mecanismo de comunicación celular, que eso es algo que también vamos a ver más adelante en el curso, pero eso, funcionan como interruptores, ¿no? Esos mitógenos tienen receptores en la superficie de la célula en general, que cuando no tienen unido este mitógeno, esta pequeña molécula que está en el medio extracelular, la señal que recibe la célula es no tenés que replicarte y por lo tanto la célula está en reposo. ¿Tá? Cuando el mitógeno anda en circulación y por lo tanto se puede unir al receptor, eso desencadena una serie de señales intracelulares, una cascada de señalización, que termina, por un proceso del que no importa mucho el detalle ahora, pero termina en la célula entrando en un ciclo celular mitótico, es decir, en la fase G1, S, G2 o M, según corresponda, pero es la señal que va a recibir la célula de su medio exterior de que hay que replicarse por alguna razón, ¿no? Porque, por ejemplo, esta célula puede ser una célula epitelial, ¿no? Que para renovar el tejido epitelial, como sabemos que ocurre, recibe la señal, bueno, hay que replicarse. Eh, este ejemplo puede servir para muchos tipos celulares, pero lo que es importante acá es que existen señales externas a la célula que le pueden decir replicate o no replicate. ¿Y eso por qué es importante? Bueno, porque volviendo a la pregunta, vemos que hay una de las opciones que nos dice que este estado de quiesencia depende de la ausencia de señales externas de proliferación, que es lo que veíamos. Cuando no están los mitógenos, la célula está en reposo. ¿Ah? Así que esta es la opción correcta en este caso. ¿Por qué no son correctas las demás? Bueno, el estado de quiesencia no es necesariamente irreversible, ¿no? Una célula que está en reposo en un momento puede, por ejemplo, porque recibe señales externas, entrar de vuelta en el ciclo celular mitótico. Por otro lado, no es que sea algo raro, porque ya vimos algunos ejemplos de tipos celulares que
tienden a entrar en quiescencia, eh, y probablemente muchas de las células del organismo, por ejemplo, en el caso de un humano, van a estar en quiescencia y eso no es para nada raro. Y por otro lado, en la D, su duración es independiente del tipo celular o tejido. Esto no es así. En muchos tejidos, la duración de ese estado de quiescencia está como muy regulado. Por ejemplo, en el caso de las células de la piel, a medida que se van eliminando las capas superiores de la piel, las capas inferiores entran en un estado de replicación, siendo que antes estaban en un estado de quiescencia. Y esa duración del estado de quiescencia tiene que estar muy regulado porque si no la piel se podría ir degradando. Este ejemplo es uno, pero en muchos tejidos sucede que los tiempos en los que la célula está en quiescencia están muy finamente regulados y son muy característicos de cada tejido. Pero bueno, para pasar en limpio, la C era la opción correcta porque este estado de quiescencia o no quiescencia depende mucho de señales externas de proliferación que le lleguen a la célula, por ejemplo, los mitógenos.